Bueno, soy comunicador audiovisual, como tú dijiste, de profesión, con una especialidad en prensa internacional en fotografía, con harta sensibilidad siempre por la observación. Entonces, y después de trabajar para clientes, siempre queda como un vacío como realizador. Entonces, empecé con la agencia a apartar dinero de todos los trabajos comerciales y para poder hacer conservación, videos de conservación o documentos de conservación y de desarrollo sustentable. Entonces, dentro de esto, estaba un día en Santiago y en la costanera norte, y había un atardecer pero increíble. Entonces se reflejaba el sol en todos los vidrios de los edificios, que sé yo, estos modernos, y era una cosa maravillosa. Y andaba justo con el dron y dije, ¿sabes qué? Voy a aprovechar de hacer un par de tomas. Y ahí nació la idea del Ciudad City, que era como tomar una pequeña porción de una ciudad o una localidad para poder conservar eso y para poder mostrar una belleza que la gente generalmente en lo cotidiano pasáis todos los días por los mismos lugares y es como que ya no ves, como que estás sumiso en todas tus problemáticas, pero siempre hay un reflejo de la naturaleza, un reflejo de la creación en la ciudad que te dice, oye, para, contempla, disfruta, deleítate. Es maravilloso. Es una gloria maravillosa que se refleja con las distintas luces del día, con los distintos paisajes, o de repente cosas súper cotidianas que podéis tener una imagen bella, incluso en un entorno feo. Vamos a ver algunas imágenes de Santiago, me imagino, porque sí, es precioso ese video, de verdad que muestra la cordillera, además que tenemos, yo creo que nos olvidamos los santiaguinos del lugar precioso donde vivimos, con un río de por medio. Miramos, pasamos por el lado, tal como tú dices, todos los días, la costanera norte, qué sé yo, vamos mirando y decimos ya, el río Mapocho, pero el río Mapocho en ciertos momentos, con ciertas perspectivas, se ve realmente lindo. Y hay otros videos también, Cristóbal, que son del sur de Chile, que son preciosos, maravillosos. Sí, este año empecé, me enfoqué en, o sea, había estado tomando como litoral central. Tengo proyectos de Cachagua y varias cosas que están todavía en postproducción, pero este año fuimos por segunda vez al sur de Chile a hacer unos reportajes de conservación en Melipeuco, y de Melipeuco hacia la cordillera, metido así a 40 kilómetros de la red más cercana a celulares, así que está ahí perdido donde o sea, se perdió el poncho, el guaso. Entonces, y de ahí me fui a Puerto Vara. Y en Puerto Vara hicimos varias producciones en el volcán Osorno, que ya están publicados, en el viaducto del Mayeco, que tuve que salir a las 3 de la mañana de Puerto Vara hasta el Mayeco para poder llegar a grabar una pasada de tren con un día de lluvia increíble y que justo salió el sol e iluminó precioso. Entonces hicimos un documental del ferrocarril extinto desde Osorno a Puerto Montt, que todavía eso está en proceso de rodaje, faltan todavía unas entrevistas. Y Araucanía, en la ruta S51, que es de Temuco a Cunco, un amanecer precioso. De hecho, eso no estaba contemplado, no había producción, no había planificación de ese video. Pero cuando iba llegando por la carretera a Temuco, había una neblina que se estaba metiendo por Temuco, pero así tapándolo todo. Y en el horizonte tú mirabas hacia el volcán Yaima, hacia la cordillera de los Andes, y era un crepúsculo, pero unos colores que tú decís, me muero de frío, porque el frío que hacía, después de manejar toda la noche, yo dije, no, esta cuestión hay que grabarla. Así que para la orilla puse conos en la carretera, ahí me puse esta SOS, dron para arriba, a grabar entre medio de las nubes y listo, precioso. Ya dije, ya en algún momento usaré seguramente como introducción para el documental que estaba haciendo, de lo que hay arriba. Y Napo. Y cuando me metí de Temuco
para Melipeuco, pasando por Cunco, el camino, que es bien peligroso, pero campos preciosos, una subida, unas bajadas, subida y bajada, súper lindo, lleno de bruma, esa bruma así como rastrera que se veía en las copas de los árboles, con los campos de trigo dorado. O sea, era un espectáculo. Mira, aunque no cachí nada de fotografía ni nada, es como para decir, wow, ¿me entendí? Entonces busqué el primer lugar donde me pude salir del camino, que era una entrada a un campo, y dron de nuevo para arriba. Así que hicimos este video del amanecer en esta ruta, como una oda un poco a la ruta, y está estrenado recién. Así que y de ahí vamos a ir con Puerto Varas y con otras localidades que estamos en proceso, que tenemos todo grabado, pero haciendo la pasión nomás. Pues tu programa es sobre las pasiones. Sí. Esto es una cosa, y para allá iba la pregunta tuya y me fui por el lado de los quesos. No, te quería preguntar, Cristóbal, ¿qué te pasa a ti? No cuando estás viendo solamente la imagen, porque yo creo que a todos nos pasan cosas cuando vemos un paisaje bonito y nos encontramos de sorpresa con esto, como tú estás describiendo, vas manejando y te encontrás de sorpresa con esto. ¿Qué te pasa cuando ves después las imágenes? Porque me imagino que hay todo un trabajo de editar. ¿Te pasa, por ejemplo, no sé, te pregunto, que lo lindo que viste en vivo después ya no lo encontráis tan lindo? ¿O te pasa al revés, que de repente decís, oye, esto no era tan lindo y en realidad era infinitamente mejor de lo que yo pensé cuando lo grabé? ¿Qué es más frecuente que te pase? Tenéis como dos cosas, es como las dos cosas, porque cuando estáis grabando con el dron, la pantalla es el iPhone, esa es tu pantalla donde tú estáis viendo, entonces es súper chico lo que tú estás viendo. Entonces, si estáis grabando en 4K o en Full HD y lo veis en esa tremenda pantalla de 80 centímetros de alto, de ancho, entonces se ven cosas que tú decís, wow, o sea, oye, había un animal ahí que no me di cuenta, o pasó un pájaro, o pasé por al lado un cable de alta tensión y casi choco con esta cuestión y nunca la vi. ¿Me entiendes? Entonces hay un montón de cosas que tú puedes ver acá. Ahora, en lo personal, nada cambia el estar en vivo y en directo, porque el video capta solamente la imagen. En cambio, la sensación de frío, de viento, de olores, de toda tu percepción, dicen que son como 6 sentidos ahora, porque antes decían que eran 5 sentidos y ahora están planteando que son más de 5 sentidos. Pero toda tu percepción del entorno te da el olor a vaca, el olor a campo, la brisa de aire helado, el sonido de todo lo que... Entonces, eso tú tratáis de imitarlo en un video. Por eso tienes que grabar audio, tienes que grabar un montón de cuestiones para tratar de reflejar lo más fielmente posible. Pero sin duda que acá en postproducción tú te impresionáis de un montón de cosas que ahí no pudiste ver por un tema tecnológico, que lo puedes revisar acá y todo. Y el desafío aquí es tratar de reproducir en el color lo más fiel posible a lo que era la belleza del entorno natural que tú estás grabando. Perfecto. Yo empecé a trabajar en 1991, o sea, llevo hartos años de carrete en esta cuestión. Pero por ejemplo, antes cuando teníais que hacer una toma aérea, soñar con una toma aérea, teníais que arrendarte un helicóptero. Me imagino. ¿Tú cacháis lo que significa? En nuestra época eran 600 lucas la hora, más el equipo de televisión y toda la cuestión, y era una toma aérea, era así de producciones millonarias. Entonces hoy día que podáis hacer producciones con un equipo de 2 millones de pesos, que lo tendáis trayendo en una maletita y podía hacer estas imágenes que antes era imposible, por ejemplo pasar por el viaducto del Mayeco por debajo de este tremendo puente, o sobrevolando por arriba. ¿Cómo pasaba ahí? Pues si no podía con el helicóptero pasar por debajo del viaducto del Mayeco. Era imposible. Entonces hay un montón de cosas que incluso con el helicóptero era imposible hacerlo. Pero el dron te permite meterte al lado y hacer imágenes y hacer cosas. Y ahora de hecho hay unos FPV, que es como un tipo de dron que es más loquillo, así que se meten como más sport. Y esos tipos hacen unas cosas, pero así, se meten por adentro de industrias abandonadas y salen por una puerta y se meten por otro lado. O sea, esos son unos videos épicos. Yo hago unos videos más National Geographic, la verdad, entonces es como con lo que tengo,
funciona perfectamente bien y es rico. De hecho, ahora estamos editando la segunda parte de una entrevista de conservación de Alto Loncotriuque, que está la primera parte ahí en el canal. Y este año, como llevé el dron, oye, bosques milenarios de araucaria, de coigües de 2 metros de diámetro, niña, del tronco, 35-40 metros de altura, y sobrevolar por todas estas cuestiones, donde de repente tú veías mi auto abajo, que es una cosa así. Entonces tú veías así como, ya matorrales, y de repente cuando ves la referencia del auto o de la casa que la gente que está empezando a vivir allá arriba, para conservar todo ese lugar, tú decís, oye, te perdí aquí y no eres nada. O sea, uno al lado de la creación, de la naturaleza y todo, eres una hormiga que desaparece en el mundo. Entonces es tan maravilloso, te ponías a ver eso y esto así, wow. O sea, te hace pensar de la vida nomás. Te hace cuestionarte la vida, las prioridades de la vida. Entonces uno dice, ¿sabes qué? ¿Para qué tanto afán y tanta vida? ¿Para qué tanto afán en esta vida? Tal cual. A todos los invitados, al finalizar el programa, porque se hace corto, pero ya como que hay espacio, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo te gustaría a ti, Cristóbal, que fuera el Chile en 5 años más? O sea, no cómo lo ves, ¿cómo te gustaría? ¿Con qué Chile sueñas? Un Chile unido. Un Chile unido. La unión es la fortaleza de una familia, la unidad es la fortaleza de una empresa, la unidad es la fortaleza de una nación. Una nación dividida, una casa dividida contra sí misma no permanece. Entonces, entonces si hay un país unido con una visión de país, independiente de las diferencias, porque hay diferencias, ¿no es cierto? Todos somos distintos, somos individuos únicos y por ende con diferencias. Pero cuando tienes una visión como nación única y eres no orgulloso, sino que es como soy chileno, ¿me entiendes? No, que yo soy descendiente de no sé quién, no sé cuánto. Entonces como que es como típico esa cosa que pasa en Chile, que es como que nadie quiere ser chileno. Y de hecho los chilenos cuando están en el extranjero se quedan callados y si escuchan a otro chileno no dicen nada, como los argentinos. Mira, eso. Los argentinos pueden estar muriéndose en el hoyo peor, ya no tienen ni carne para comer, como está pasando lamentablemente ahora. Y mira, vení a tomarte un mate. Son nacionalistas, aman que son argentinos, en cualquier parte del mundo. Y eso en nuestra cultura no existe. Y eso es un tremendo patrimonio. Entonces, un país unido, pero verdaderamente unido, de corazón, de mente, de visión, en estructura, sin separaciones. Aunque tú seas rojo y yo sea verde y el otro sea azul y no tengo idea, me da lo mismo, ¿entiendes? Pero somos chilenos, somos nación, tenemos que cuidar nuestra nación y echarle para adelante. Cristóbal Arce, Lili, me gusta nombrar a las madres porque las madres tienen mucho que ver en la vida de todos, no solamente los invitados al programa, digamos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, muchas gracias por compartir con nosotros estas imágenes que son realmente preciosas. Te felicito, no solo por el trabajo audiovisual que haces, sino que te felicito porque te has dado un tiempo para lo que te llena. Muchas veces tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que hacer trabajos de otras cosas que muchas veces no nos gustan, pero que bueno, forma parte en todas las profesiones esto. Necesito un sueldo, pero no toda la gente se deja un tiempo para lo que le llena el alma. Así que eso me encanta. Es precioso además lo que te llena el alma, porque le llena el alma a todo el resto que ve los preciosos videos que haces, porque de verdad que uno los disfruta. Yo los invito a los que han estado aquí escuchando el programa de que lo vean, y sobre todo cuando uno necesita un tiempo de algo positivo. A mí me pasó que mirando tus videos antes de grabar el programa, era como una energía positiva, o sea, no solo por los paisajes lindos, no sé si tiene que ver con la música que le pones también, que influye en el fondo, que a mí me pareció súper acorde, pero ver ciertos paisajes y darse cuenta del país precioso en que vivimos
no es menor, o sea, como que de repente te trae recuerdos. Además, yo cuando chica viajaba mucho al sur, qué sé yo, entonces fue como, qué cosa más linda, qué rico que alguien se haya dado el trabajo de grabar esto y que lo comparta. Así que de verdad, Cristóbal, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Las grandes cocinas, cualquiera puede cocinar un plato, pero los grandes chefs se caracterizan por tener una esencia, una condimentación única, que hace la diferencia al mismo plato que tú puedes encontrar en otros lados. Entonces, yo tengo un condimento que hace y que produce en las personas. Cualquier persona puede pescar un dron, cualquier persona puede editar, cualquier persona puede armar video, pero yo sé que tengo algo que hace que la gente sea tocada más allá que el paisaje. ¿Me entiendes? Hay algo que pasa más allá de los ojos, hay algo que pasa en el corazón. Entonces, y por eso decidí autofinanciar. Estos videos, tú ves, al final ves, qué sé yo, los agradecimientos a algunas empresas que nos han apoyado para comprar equipos más baratos o cosas así, ¿me entiendes? Que nos prestan un equipo de X, y obviamente nosotros en agradecimiento les ponemos ahí el nombre de la empresa. Pero si alguien quiere apoyar este proyecto, comuníquese con nosotros, feliz, porque son hartas lucas hacerlo. Pero lo que motiva realmente es lo que tú estás diciendo, y es lo que tú estás diciendo que te produjo. Esa es la mayor motivación, que significa pagar el costo de hacerlo, a pesar de que no quieran financiarlo, ¿me entiendes? Y tú sacas de tu propio esfuerzo y te privas de otras cosas para poder desarrollar esto, que no es un capricho así como es de desarrollo personal, no, es porque tienes un corazón de afectar a otros con cosas buenas y que afectan para bien en el alma del ser humano, ¿cachai? En los pensamientos del ser humano, en las emociones del ser humano, y te deja algo como un gustillo, como qué rico. Así que los invito a seguir, apoyarnos en el canal, porque eso es lo que puede ayudar a difundir más, a compartir. Y gracias, Fran, por esta entrevista, por este tiempo, y por realmente tú darte para sacar a vista más pública a personas que estamos tras bambalinas muchas veces. O sea, yo que trabajo en audiovisuales, o sea, lo que menos uno hace es salir frente a la cámara. O sea, tú siempre estás detrás de las cámaras. Sí, claro. De hecho, me pediste una foto para una publicación y chuta, fotógrafo con estudio fotográfico profesional, audiovisual y todo el tema, y no tengo ninguna foto, así como que no te andáis sacando fotos a ti. O sea, todos tienen fotos increíbles tuyas, pero tú no tenías. Entonces, siempre detrás de cámara. Así que esta oportunidad de salir a cámara y poder conversar de manera agradable y distendida es un agrado. Así que gracias por hacer lo que estás haciendo, y cuenta con nosotros audiovisualmente en lo que necesites, como para poder apoyar tu proyecto también, que felices, sí. En esta vida una mano lava la otra mano, y los dos lavan la cara. Tal cual. Muchas gracias, Cristóbal, de verdad, por estar con nosotros. Sí. Se nos acaba el tiempo, seguiría feliz mostrando millones de imágenes, pero se nos acaba el tiempo. Ya saben nuestros seguidores dónde encontrar todos los videos. Son muchos y son muy lindos. Nosotros solo hemos mostrado aquí pequeños extractos y pedacitos, pero vale de verdad la pena mirarlos. Ya, chao. Nosotros nos vemos en otro programa más de Desconocidos Movidos por una Pasión la próxima semana. Le damos las gracias a la Ley de Donaciones Culturales, que hace posible todos estos programas del año 2022. Agradecer también a HumanNet. HumanNet une talento y trabajo. HumanNet apasionado por encontrar el trabajo idóneo para cada persona. Pueden ver más en su página www.humannet.cl. Y agradecer también a Viña Tinajas del Maule, que nos da un rico vino de regalo para cada uno de nuestros excelentes y maravillosos invitados. Chao, Cristóbal. Chao, que esté muy bien. Gracias por todo.